Bien, en los siguientes problemas vamos a desarrollar una batería de ejercicios que trata del planteamiento de ecuaciones. Primeramente tenemos expresar como ecuación un término desconocido. Vamos a expresar este término desconocido como x. Se puede utilizar cualquier variable, pero vamos a utilizar la variable x. Un número aumentado en 20. Vamos a asumir que el número es x. Si le aumentamos 20, quiere decir que le sumamos 20. Un número disminuido en 15. El número, supongamos que es x, le disminuimos 15 unidades. 49 disminuido en un número. El número 49 le vamos a disminuir un número, no sabemos cuál es, pero asumimos que es x. La edad de Tito hace 8 años. Vamos a suponer que la edad de Tito en este momento es x años. Hace 8 años sería x menos 8. La edad actual menos 8 años. La edad de Juan dentro de 13 años. Vamos a asumir que la edad de Juan en este momento es x. Dentro de 13 años será x más 13 años. El doble de la suma de un número con 45. Vamos a observar que donde está la coma, antes de la coma nos dice el doble. Todo lo que está después se trata de prácticamente una sola frase. Entonces vamos a asumir que la suma de un número con 45, el número es x, le vamos a sumar 45, lo vamos a cerrar entre paréntesis y a esto lo multiplicamos por 2. Es el doble de la suma de un número con 45. Siguiente. El doble de un número más 45. Vamos a suponer que el número es x. El doble de ese número es 2x. A eso le sumamos 45. El doble de un número más 45. ¿No? Acá debería haber una coma. Bien, el cuádruple de la diferencia de un número con 32. Entonces nos está pidiendo el cuádruple de todo lo que sigue de la coma. Entonces tenemos el número x. A ese número le disminuimos 32. Esto va a ir entre paréntesis y a esto lo multiplicamos por 4 para que sea el cuádruple. El cuádruple de un número, el cuádruple de la diferencia de un número con 32. El doble de un número aumentado en 12. Vemos que acá no hay ninguna sola coma, entonces es una frase que encierra de corrido toda una expresión. Entonces el doble de un número, el número es x, el doble de ese número, 2x, aumentado en 12 más 12. Siguiente, el triple de un número disminuido en 8. Vamos a asumir que el número es x, el triple del número será 3 veces x, disminuido en 8 quiere decir que le vamos a quitar 8. Juan tiene el cuádruple de lo que tiene Pedro. Si Juan tiene el cuádruple de lo que tiene Pedro, entonces Pedro tendrá x y Juan tendrá 4 veces lo que tiene Pedro. 4x. Josué tiene la tercera parte de lo que tiene Norma. Vamos a establecer que Josué tiene una cantidad y Norma tiene otra. Entonces vamos a suponer que Norma tiene x.
Entonces Josué, para tener la tercera parte, Josué va a tener x sobre 3, la tercera parte de lo que tiene Norma. 4 menos 5 veces un número. Vamos a establecer que 4 menos 5 veces un número que no conocemos. Entonces 4 menos 5 veces un número. Siguiente, 5 menos de 2 veces un número. Entonces establecemos que 5 menos de 2 veces un número. 2 veces un número, vamos a suponer que el número es x. Nos piden 5 menos 2 veces ese número. El triple de un número más el doble del mismo número. Vamos a suponer que el número es x, el triple de ese número más el doble del mismo número. El doble, quiere decir que el doble, el 2 de 2 veces ese número. El triple de un número más el doble del mismo número. Siempre estamos hablando del mismo número. Dos números consecutivos. Vamos a suponer que el primer número es x, coma, el siguiente número será x más 1. Son números consecutivos. Dos números impares consecutivos. Para que los números sean impares, vamos a establecer que estamos partiendo de un número x que es impar, ¿no? Vamos a suponer que ese número es impar. Vamos a ver que el siguiente tiene que ser x más, si le sumamos 1 sería par, entonces le vamos a tener que sumar 2 para que el siguiente número sea impar, siempre estableciendo que el primer número es impar. O sea, ya estamos estableciendo que este x del comienzo es impar. Siguiente, la suma más la diferencia de dos números. Vamos a establecer que tenemos dos números, x más y. Vamos a cerrarlo entre paréntesis. Nos está pidiendo que a esos números la suma más la diferencia. Quiere decir que vamos a hacer una suma, pero con la diferencia de esos mismos números. La suma más la diferencia de dos números. 8 excede en 3 a un número. Tenemos el número 8. Si nos dicen que 8 excede en 3 a un número, vamos a establecer una igualdad donde tenemos el número x, y si el 8 está excediendo en 3 a ese número, quiere decir que ese número necesita ser sumado con 3 para que sea igual a dicho número. 5 menos la diferencia de dos números. El número 5 menos la diferencia de dos números. No sabemos qué números son, pero sabemos que es una diferencia. Entonces A menos B. Vamos a separarlo un poco para anotar. El triple, vamos a ver bien acá, el triple del doble más 5 de un número. Todo lo que está aquí es una sola frase. Y esto está después de la coma. Entonces vamos a ejecutar primeramente esa expresión. El doble más 5 de un número. El número es x. El doble, dos veces ese número, más 5. Todo esto va a ir dentro del paréntesis. Y a todo esto nos piden el triple del doble más 5 de un número. Siguiente. Ahora, esta expresión cambió. El triple del doble más 5 de un número. Quiere decir
que tenemos el número x, a ese número lo vamos a multiplicar por 2, y a esto lo vamos a multiplicar por 3, el triple del doble, más 5 de un número, el triple del doble más 5 de un número. Muy bien.